Grupos según las NIF. Teniendo en cuenta el marco normativo internacional, en Colombia las empresas han sido clasificadas en unos grupos para efectos de darle aplicabilidad a este marco normativo de las normas internacionales de información financiera. Pero primero miremos qué son los grupos NIF. Los grupos en NIF son una clasificación oficial que caracteriza a las empresas colombianas de acuerdo con sus similitudes, capacidades y diferencias. Así pues que para definir estos grupos se debe evaluar lo siguiente. Primero, ¿cuál es el tamaño de la empresa? Segundo, ¿cuál es la cantidad de trabajadores que tiene la empresa en su nómina? Tercero, ¿cuál es el valor de los activos? Cuarto, si la empresa realiza importaciones o exportaciones. Quinto, es importante también determinar el que esté asociada o no con empresas extranjeras. Sexto, si cotiza en la bolsa de valores. Séptimo, el que sea o no una empresa de interés público. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos aspectos a evaluar y a partir del proceso de convergencia a estándares internacionales, con la finalidad de darle aplicabilidad al nuevo marco normativo internacional bajo NIF, normas internacionales de información financiera, en Colombia a las empresas se dividieron en tres grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Podríamos decir que para el sector privado tenemos tres importantes grupos, grupo uno, grupo 2 y grupo 3, y que toda esa normatividad que expida el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo va enfocada a la aplicación de ese marco normativo internacional. Es este ministerio el encargado de expedir la normatividad en este sentido. Miremos ahora cuáles son las empresas que hacen parte del grupo uno. Primero, son empresas de gran tamaño que cotizan en bolsa de valores o, dicho de otra forma, que son emisoras de valores. Esto significa que cuentan con altos volúmenes de financiación y que se están expandiendo continuamente porque venden acciones al público. Citando algunos ejemplos en Colombia, algunas de las empresas que cotizan en la bolsa de valores son Almacenes Éxito S.A., Cementos Argos S.A., Da Vivienda S.A. y todas aquellas grandes empresas que cotizan en bolsa, pues esta es la condición que se requiere para que pertenezcan a este grupo, que coticen en bolsas de valores. También pertenecen a este grupo uno las empresas de interés público, es decir, aquellos entes económicos que según el decreto 4946 del 2011 captan, manejan o administran recursos del público con autorización previa de la autoridad estatal competente. Por ejemplo, las compañías de servicios públicos. También las entidades que, a pesar de no ser emisoras de valores o de interés público, es decir, las dos anteriores, cuentan con activos totales iguales o superiores a los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que además tienen una planta de personal mayor a los 200 trabajadores y que además poseen alguna de las siguientes características: ser subordinada o sucursal de una entidad extranjera que aplique las NIF, ser subordinada o matriz de una empresa nacional que aplique las NIF, hacer pagos en el exterior a razón de importaciones o recibir ingresos del exterior a razón de exportaciones que representen más de la mitad de las compras del año anterior a la actividad en cuestión. Ser matriz, empresa asociada o negocio conjunto de una o más compañías extranjeras que aplican las NIF. Es decir, que hay que analizar muy bien estas características, aparte de las anteriores, para así determinar si pertenecen a este grupo o no. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el decreto 2784 del 2012, el grupo 1 en NIF debe aplicar las denominadas NIF
plenas, ya que el tipo de transacciones que se generan periódicamente por estas empresas es muy complejo y demanda un alto nivel de rigurosidad en el manejo de la información financiera. Ya lo habíamos comentado en un video anterior, donde todas las empresas del grupo 1 deben aplicar el marco normativo para NIF de forma plena, lo que conocemos como las NIF plenas. ¿Y dónde encontramos todo este marco normativo? Podemos ingresar a la página del ifrs.org y allí encontramos toda la normatividad relacionada con este grupo. Pasemos ahora al grupo 2. En relación al grupo 2 nos dicen que son aquellas empresas que no cumplen con las características descritas anteriormente, es decir, que no cotizan en bolsa y no son de interés del público. Son unas empresas medianas, por llamarlo así. ¿Y qué tipo de empresas pertenecen a este grupo 1? Primero, las que tienen activos totales entre 500 y 30.000 salarios mínimos o cuentan con una nómina de personal entre 11 y 200 trabajadores. Ya tenemos unos rangos específicos. Segundo, las microempresas que tienen activos totales de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, excluyendo la vivienda, o que cuentan con una planta de personal de máximo 10 trabajadores. Ojo, en ambos casos, con ingresos brutos anuales iguales o superiores a los 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin importar el primer requisito o segundo requisito, en todo caso, deben cumplir con este tope de ingresos brutos anuales, iguales o superiores a este monto. Ojo, es importante señalar que si una empresa tiene una planta de personal, como la indicada anteriormente, pero los activos totales son diferentes a los anteriormente descritos para el grupo 2 NIF, la característica que determina su pertenencia a este grupo es la del valor de los activos. Este siempre va a ser la característica determinante para pertenecer a este grupo, el valor de los activos. Importante tener en cuenta también que este conjunto de empresas de este conjunto de empresas NIP Grupo 2 es conocido también como las famosas PYME, que conforman el 99% del total de la industria en Colombia. Y esa era la gran noticia que les anunciaba en el video anterior, de que en Colombia la mayoría de las empresas son PYME y por lo tanto el marco normativo, que es resumido en 276 páginas y comprendido por 35 secciones, es el que se aplica a la mayoría de las empresas en Colombia. Ya no son ni plenas, son las ni para pymes. Para ellas se creó una versión simplificada de las ni plenas, denominadas ni para pymes, de acuerdo con el decreto 3022 del 2013. Pero recuerden que el decreto 2420 del 2015 trae un anexo, que es el anexo número 2, aplicable a las empresas del grupo 2. Lo anterior con el objetivo de corresponder a la capacidad logística de las medianas y pequeñas empresas en nuestro país, utilizando un lenguaje más sencillo que les permita masificar la información y al mismo tiempo incentivando su crecimiento al utilizar estándares de calidad internacional superiores. Si bien es cierto, todas las empresas, así sean las del grupo 1, las del grupo 2, las del grupo 3, al aplicar el marco normativo internacional, la información que van a reportar en sus informes financieros, en sus estados financieros, va a corresponder a información más confiable, de mejor calidad. Y esto es importante para que sea tenida en cuenta como herramienta en el momento de tomar decisiones. Pasando al grupo 3 tenemos lo siguiente. Este grupo quedó conformado por las personas naturales y jurídicas que cumplan los criterios expuestos en los decretos 2706 del 2012 y 3019 del 2013, compilados en el anexo 3 del decreto único reglamentario 2420 del 2015, a saber,
tenemos lo siguiente: las microempresas que cumplan con las siguientes condiciones pertenecen al grupo 3. La condición: una planta de personal con un límite inferior o igual a 10 trabajadores, es decir, muy pequeña. Otra condición: activos totales excluida la vivienda, valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y una última condición: unos ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay que tener en cuenta estos requisitos para que su empresa o negocio sea clasificada en este grupo 3. Segundo, personas naturales que cumplan con los requisitos establecidos en el parágrafo 3 del artículo 499 del Estatuto Tributario, es decir, lo que tenemos actualmente establecido en el mismo parágrafo, pero ya no del artículo 499, sino del artículo 437 del Estatuto Tributario. O sea que si nos remitimos a este artículo 437, básicamente nos vamos a encontrar con los requisitos de aquellas personas naturales que pertenecen a la categoría de los no responsables del IVA. Aquí los tenemos: condición y límite o restricción. Condición: ingresos brutos totales año anterior o año en curso inferiores a 3.500 VT, que no tengan más de un establecimiento de comercio, sede local o negocio, que en las actividades que realicen no lleven a cabo actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. No deben ser usuarios aduaneros. El monto de contratos de venta de bienes y o servicios grabados con IVA en el año inmediatamente anterior o en el año en curso deben ser a 3.500 VT de manera individual, y además el monto de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o el año en curso deben ser inferiores a 3.500 VT. Es decir, que aquí se ratifica los requisitos contemplados en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario para aquellas personas que pertenecen a la categoría de no responsables del IVA. En este caso también pertenecerán al grupo 3 para que apliquen el marco normativo desde el punto de las NIF en el grupo 3. Importante: las entidades del grupo 3 no están obligadas a aplicar estándares internacionales, sino un marco de contabilidad simplificada, es decir, que a ese tipo de empresas se les resume aún más la forma como deben llevar su contabilidad. Ya no es un marco normativo exigente de acuerdo a estándares internacionales, sino que su marco de contabilidad es simplificado. Las entidades del grupo 3 no están obligadas a aplicar estándares internacionales, sino un marco de contabilidad simplificada que omite muchos de los requerimientos de las entidades que aplican el estándar para pymes y el pleno, debido a que su base principal de medición es el costo. Esa es la razón sencillamente. Dicho marco normativo está compilado en el anexo 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Entonces tendríamos que remitirnos a ese anexo 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que básicamente era el que les había mostrado en el video anterior cuando hablamos de la introducción a las NIF. Anexo 3: marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. Realmente es un marco normativo muy sencillo. Ya nos toca a cada uno de nosotros de manera juiciosa estudiarlo y comprenderlo para aplicarlo a nuestro negocio. Entonces, aquí tenemos el marco normativo aplicable a cada uno de estos grupos de convergencia. El grupo 1 aplicará el estándar pleno compilado en el anexo 1. El grupo de convergencia 2 aplicará el estándar para pymes compilado en el anexo 2. Y el grupo de convergencia 3 que aplicará la contabilidad simplificada compilado en el anexo 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Los tres anexos hacen parte de este mismo decreto 2420 del 2015. Ya la tarea nuestra es realizar el estudio a cada uno de estos anexos. Bien, pero tenemos por otro lado el sector público, y es que en los grupos 1, 2 y 3
mencionados anteriormente, no hablamos nada de las empresas del sector público y podríamos decir que existen otros tres grupos, el grupo 4, el grupo 5 y el grupo 6. Y toda la normatividad relacionada con estos tres grupos está bajo la responsabilidad de la Contaduría General de la Nación. Miremos ahora qué empresas del sector público pertenecen a cada grupo. En el grupo 4 tenemos las empresas que cotizan en bolsa o captan dinero del público, como por ejemplo el Banco de la República. Y ellas deberán tener en cuenta la resolución 743 del 2013 y sus modificatorias, la 598 del 2014, que es expedida por la Contaduría General de la Nación. En el grupo número 5 tenemos las empresas que no cotizan en bolsa o captan dinero del público, como por ejemplo las empresas de economía mixta, y ellas deberán observar la resolución 414 de 2014, expedida también por la Contaduría General de la Nación. Y por último tenemos el grupo 6. De este grupo hacen parte las entidades de gobierno, como por ejemplo las universidades, los establecimientos públicos, quienes deberán aplicar la resolución 533 de 2015. Recuerden que todas estas resoluciones, esta normatividad relacionadas con las normas internacionales de información financiera para las entidades públicas son expedidas por la Contaduría General de la Nación, donde encontrar información de calidad. Ya les había mencionado sobre esta importante fuente de información y es directamente en la página del IFRS. Asimismo, podemos encontrar información en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.